Hey, ¿qué tal, miembros? Bienvenidos todos a esta nueva lección de oferta y demanda, específicamente zonas de estructura. Ya han visto cómo son creadas las zonas junto a los requisitos mínimos que deben tener para poder ser validadas como zonas importantes o fuertes. Así que este video será un poco más práctico. Les explicaré a través de varios ejemplos con diseños cómo se crean las zonas de estructura, principalmente las zonas que causan rupturas o quiebres. Las zonas flips las cubriremos en los próximos videos. De esta manera tendremos una mejor organización para las lecciones de oferta y demanda. Así que empecemos. Empecemos ahora con estos ejemplos que ven aquí. Ya deberían estar muy familiarizados con este tipo de diseños y ejemplos. Los vimos en la parte de estructura del mercado y ahora los veremos focalizándonos en las que son las zonas de oferta y demanda. Antes de empezar a explicar cada uno de ellos, quiero que leamos esta nota que he escrito aquí. Las zonas que crean rupturas de estructura tendrán más probabilidades de ser zonas fuertes y respetadas. Entonces, teniendo esto en consideración, en una estructura alcista compuesta por higher highs y higher lows, las zonas de demanda serán las zonas fuertes. ¿Por qué? Porque será la demanda en tener el control sobre la oferta. Así como los higher lows o swing lows son los puntos fuertes porque son estos puntos los que logran su objetivo de romper estructura y crear nuevos highs, la misma cosa ocurre con las zonas. Las zonas de demanda en una estructura alcista son zonas fuertes porque son las zonas que conducen al precio a romper estructura y lograr su objetivo. Ahora, esto obviamente en términos teóricos, pero ya sabemos que la realidad es otra al momento de leer el mercado. Si vemos el ejemplo más realista, podemos ver los movimientos de estructura interna, es decir, los movimientos que se encuentran entre los dos puntos swings. Y esencialmente lo que queremos ver o lo que nos esperamos son reacciones fuertes en esas zonas de demanda que crean rupturas de estructura swing. Pueden ver que internamente se crearán de la misma manera zonas de demanda cuando el precio esté creando higher highs y higher lows internos. Y recuerden que casi todas las zonas de oferta y demanda causarán algún tipo de reacción en el precio, pero no todas esas reacciones son tradeables, ¿vale? Obviamente hay muchos tipos de reacciones. El precio puede reaccionar con una sola vela, dejando una wick larga o una wick corta, o simplemente puede reaccionar con un buen movimiento. Pero les digo esto porque, por ejemplo, en este diseño de estructura alcista, que es más realista, podemos ver que el precio reacciona a la zona de oferta de ese punto estructural swing, ¿ok? Es decir, de ese swing high, punto débil de estructura, pero tengan en cuenta que una reacción en esas zonas de puntos estructurales débiles, como este swing high, pueden servir simplemente para facilitar retrocesos de movimientos internos, ¿vale? Ir a mitigar esa zona fuerte en este caso, puede ser una zona interna o externa. En este caso pueden ver claramente que sería una zona de demanda interna para luego seguir su dirección. Entonces, en pocas palabras, las zonas que se identifican o que trazamos en esos puntos estructurales débiles, como ese swing high, pueden simplemente facilitar retrocesos internos para luego ir a mitigar la verdadera zona fuerte, que en este caso es una zona de demanda interna, para luego facilitar el próximo impulso y seguir su dirección, ¿vale? Ahora, un detalle muy importante que notarán es que cuando el precio rompe estructura swing, ustedes luego tendrán generalmente más de una o incluso más de dos zonas de demanda, en este caso de estructura alcista, donde luego esperarán al precio para un posible swing low, higher low y seguir fluyendo con la tendencia. Por ejemplo, en este caso tenemos esta zona de demanda. Podemos ver que esta zona fue la que causó la ruptura del swing high, punto débil externo. Esta zona de acá es totalmente válida y generalmente se le conoce como zona decisional. ¿Por qué decisional? Porque es la que decide romper el swing high. Pero por aquí abajo también tenemos otra zona de demanda válida que no fue mitigada, ¿vale? Y a esta zona se le conoce como zona extrema. ¿Por qué extrema? Porque se encuentra en el extremo de ese impulso o en el extremo de esa estructura, ¿vale? Es decir, es la última zona. Entonces, cuando el precio empieza a retroceder, luego de ese bust, luego de esa ruptura externa, nosotros no sabemos efectivamente dónde irá a crear ese próximo y posible higher low. No sabemos en qué zona lo hará o qué zona respetará. Aplicaremos diferentes elementos técnicos como los que ya han aprendido, por ejemplo, premium y descuento, luego más adelante liquidez, sweeps,
y todo lo que les ayudará a aumentar las probabilidades en esas zonas. Pero no podremos nunca saber con toda la certeza cuál será la zona respetada y cuál no. Simplemente debemos esperar y ver reacción en el precio con las relativas confirmaciones. Ahora, exactamente lo contrario sucede con las zonas de oferta y demanda en una tendencia bajista, donde las zonas de oferta serán las zonas fuertes, es decir, quienes tendrán el control sobre la demanda. Podemos ver cómo desde un punto de vista teórico el precio forma lower lows y lower highs, donde la oferta impulsa el precio hacia la baja, rompiendo esos lower lows y esas zonas de demanda continuamente. Desde un punto de vista más realista, podemos ver que en esos impulsos swings que rompen estructura, obtendremos diferentes zonas de oferta. Pero tengan en cuenta que habrá ocasiones donde tendrán incluso más de 2 o 3 zonas, y aquí es donde deben empezar a aplicar los elementos técnicos y entender dónde están las probabilidades más altas. Manejar también sus expectativas al momento de operar desde una zona, sea una zona que respeta todos los requisitos mínimos para validarla como zona fuerte, o quizás una zona normal que no respete los requisitos mínimos, pero eso obviamente ya va a depender de cada trader y de su plan de trading. ¿Ok? Vamos ahora a pasar a un ejemplo más específico para seguir profundizando los conceptos.